30 años trabajando día a día para brindarte el servicio que tú te mereces. Nuestro compromiso sigue vigente como el primer día. Visítanos y compruébalo en nuestras 180 estaciones a nivel nacional. Delta, 30 años más cerca de ti. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que está impactando en Panamá como también al mundo entero, y se trata sobre el alza del combustible, que en verdad hoy es un tema muy controversial. Y bien, ¿usted qué opina, ingeniero? ¿Esta alza hasta cuándo lo podríamos estar viendo? Y si realmente esta subida de los precios es a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bienvenido, ingeniero. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarlos. Si bien es cierto, el aumento de la gasolina y el diésel está generando mucho desconcierto en la población y sobre todo en los conductores. No es de extrañarse de que ante esta tendencia ascendente muchos se cuestionen los motivos y a qué obedece dicho incremento. Algunos dicen que son producto de la pandemia del COVID-19, otros dicen que son por los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque si bien conducir, por ejemplo, un coche trae consigo muchas satisfacciones, también implica tener que asumir una serie de costes que a veces pueden afectar el presupuesto en el caso de los panameños. Así pues, me gustaría analizar un poquito de esas causas que han aumentado o han motivado más bien lo que es el imparable aumento del precio del combustible y las perspectivas actuales que estas implican. A finales del año 2021, el alto precio de la gasolina y el diésel obligó a muchos consumidores a reajustar sus presupuestos para poder cubrir los costes de sus vehículos. Ahora bien, este incremento no es cosa nueva. Por ejemplo, un año antes, en mayo de 2020, en medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, el coste de la gasolina alcanzó cifras que no había alcanzado desde la crisis del 2012. Echando un poco para atrás, dando un poco de las estadísticas de aumento, en el 2008 la gasolina de 95 octanos tenía un coste aproximado de 77 centavos el litro, siendo su diferencia que ahora en 2022 esa de 95 octanos está en 1,43 litros. Y ya el próximo viernes viene otro aumento. Esto nos dice que el comportamiento del combustible va en aumento. Interesante, ingeniero. También tengo entendido de que se habla de una posible escasez del combustible. Y bien, entonces realmente, ¿cuál puede ser la causa probable del alza de los combustibles que muchos panameños se preguntan, como también el mundo entero? Hace unas semanas vimos que el barril del petróleo está por los 112 balboas aproximadamente. Es una cifra que en verdad preocupa. Cuéntenos. Claro, con la finalidad de que el precio del barril del petróleo se mantenga estable, la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha fijado los niveles de producción de petróleo en 400 barriles diarios. Esto para controlar el tema de que bien mencionado es el tema de la escasez, teniendo como referencia que durante la pandemia hubo una notable disminución de la demanda del crudo, lo que obligó a una considerable y notable disminución de la producción de petróleo como tal. Sin embargo, la recuperación económica ha determinado un fuerte aumento en dicha demanda. Como podemos deducir, al no subir la oferta por las limitaciones en la producción, el resultado obviamente es el incremento de los precios de la gasolina y el diésel, que es lo que estamos viviendo ahorita mismo. En nuestro medio, los ciudadanos, la verdad, hoy en día el panameño se ve en la necesidad de buscar más fuentes de ingresos para poder subsistir debido al aumento del combustible e incluso el alto costo de la vida en Panamá, donde los medios de comunicación anuncian constantemente el precio de la gasolina, y todo lo que vemos en redes es el tema del aumento de la gasolina, que si es producto de la guerra de Rusia y Ucrania, y esto verdaderamente afecta más al bolsillo del panameño, así como los ciudadanos del mundo. Inclusive yo me atrevería a decir que algunas otras áreas del sector productivo. Ingeniero, es muy importante conocer eso, porque muchos conductores decían cuando estuvimos en pandemia, no sé si lo recuerdan, los precios del combustible estaban por el suelo, nadie podía salir. Da la casualidad, de hecho, de que ahora llegan esto y se dan de cuenta que la guerra de Ucrania, que es lo que nos ha venido informando en la actualidad sobre la guerra y lo demás, como usted mencionó. Bueno, no obstante, son muchas las personas que se hacen este interrogante de que por qué sube constantemente el precio de la gasolina. Lo que pasa es que en aquel incremento hay muchos factores que forman parte
parte de una u otra forma de la misma. Entre esas están la invasión a Rusia, Ucrania, así como el aumento de la inflación y la pandemia COVID-19. A la vez, los datos de inflación siguen reflejando el tema de los choques a la cadena de suministro resultados por la COVID-19, el incremento de la demanda de los consumidores por estímulos fiscales. Yo diría más bien que podríamos estar contemplando diferentes tipos de aumentos. Lo que pasa es que el gobierno lo que ha hecho es que en vez de aumentar la gasolina cada 2 semanas y no sentir el golpe verdadero, por ejemplo aquí en Panamá todos los viernes, para sentirlo, por decirlo así en criollo, de chorrito en chorrito, de poco a poco, para no sentir tanto el golpe. Pero si bien es cierto, los gobernantes deben de implementar lo que son estrategias para congelar estos precios y buscar alternativas de subsidios, a mi parecer, para poder llevar una sana relación dentro del país, ya que ahorita mismo se han habido disturbios, meetings, huelgas por el tema del transporte público, porque si bien es cierto, si la gasolina sube el transporte público, y eso va en cadena porque sube la canasta básica. ¿Por qué sube la canasta básica? Porque los productores para el transporte del alimento, para el transporte de los animales, del ganado, todo va en una cadena. Entonces el costo de la vida por ende sube, y si no hay un subsidio, no hay un plan de contingencia efectivo, esto lo que causará a la larga es la inflación de la economía en Panamá. Interesante, ingeniero, tema muy extenso en la cual nos gustaría compartir mucho más a detalle. Le agradezco, ingeniero Elías Sanjur, por estar con nosotros en el día de hoy, aclarándonos un poco y dándonos esa perspectiva de los precios del combustible en el país, ya que muchos panameños en verdad se preguntan de ello, cosa que espero que todas estas informaciones en las cuales usted nos ha brindado sea de mucho interés para la audiencia que nos escucha. Últimas palabras, ingeniero. Bueno, yo diría que más que nada es un placer haber compartido con usted en este espacio. Mi mensaje a la población panameña sería: si bien es cierto, hay que buscar la manera de ahorrar combustible. Existen diferentes productos, yo diría hasta buscar otras fuentes de ingresos, porque la verdad hay que buscar la manera, no quedarse de brazos cruzados esperando que el gobierno, las autoridades mundiales tomen cartas en el asunto, porque si no, como dicen en Panamá, nos quedamos en la movie. Ahorra dinero en gasolina, conduzca más lejos y proteja el planeta con uno de los tratamientos de combustibles más avanzados, Full Factor X. Muchas gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en la próxima sesión el jueves con un invitado muy especial, el economista de la Universidad Tecnológica Alfredo Romero. Saludos.